y damos inicio a la clase del 11 de noviembre. Jóvenes, tengan la gentileza de recordar qué fue lo que vimos la clase pasada, por favor. Sobre la noticia. Sobre la noticia. ¿Qué es una noticia, chicos? Es un texto informativo que da información precisa y actual. Es un texto informativo que nos proporciona información actual, ¿no es cierto? La característica de estas noticias es que tiene que tratar de un tema actual, si no, no es una noticia como tal, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, chicos, en relación y en secuencia de lo que ya vimos anteriormente en el bloque de lectura, que nos enteramos que es una noticia, la estructura básica de una noticia, leímos algunas noticias, ¿no es cierto? Ahora vamos a continuar con la ruta del aprendizaje, ¿no es cierto? Ahora ya nos toca ver el bloque de escritura y para compactar los conocimientos que previamente ya aprendimos, de qué es una noticia, de la estructura de una noticia, y leímos algunas noticias, vamos a ver un poquito de gramática, ¿sí? Entonces, chicos, cuando una oración tiene más de dos elementos, tiene dos sujetos, tiene más de un verbo, perdón. ¿Cómo se llaman ese tipo de oraciones cuando tienen más de un elemento o tienen más de dos verbos? Las oraciones subordinadas adjetivas. Atenta, Michelle, ¿no? Oraciones compuestas. Excelente, Kenji, muy bien. Son oraciones compuestas. Y estas oraciones compuestas se las pueden, las oraciones subordinadas son oraciones compuestas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están compuestos por más de un elemento. Sí, entonces, anteriormente, en el anterior bloque, en la anterior ruta de aprendizaje de escritura, ya nos enteramos, ya vimos acerca de las oraciones subordinadas sustantivas, ¿sí? Y con Maggie en la sección de gramática hemos repasado hasta la saciedad qué son los sustantivos. Entonces, chicos, atentos. El día de hoy vamos a aprender acerca de las oraciones subordinadas adjetivas. Y para ello, tengan la bondad de recordarnos qué es un adjetivo, por favor. El adjetivo es lo que describe el sustantivo. El adjetivo es el que... Califica sustantivo. Describe y califica el sustantivo. Excelente, el que describe y califica el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? El que describe Lo que nombra la oración. animales, personas o cosas. Ya, excelente. Es la parte de la oración, es esa parte de la oración que nombra a personas, animales o cosas. ¿Sí? Como yo les dije, es todo lo que se puede nombrar. Darle un nombre, pues es un sustantivo. Esfero, mouse, celular, etcétera, ¿no es cierto? Aquí tengo el libro. Todo lo que podemos dar nombre se le conoce como sustantivo. Pero en la escuelita nos enseñan que el sustantivo es esa parte de la oración que nombra personas, animales o cosas. Y el adjetivo es esa parte de la oración que va de la mano con el sustantivo y lo califica, le da un atributo, una cualidad, ¿sí? Excelente. Entonces, chicos, una vez entendido ese tipo de las oraciones compuestas, ya vimos unas oraciones compuestas, un tipo de oraciones compuestas, recordemos que hay sustantivas, adjetivas y adverbiales. Ya vimos las sustantivas, ¿no es cierto?, que puede cumplir o suplir la función que cumple un sustantivo. Ahora vamos a ver las oraciones subordinadas adjetivas. Tengan la gentileza, vamos a abrir nuestro librito en la página 101. Ya, profe. Ya, profe. Excelente, Ya, chicos. profe. Un voluntario o voluntaria que nos quiera ayudar con la lectura del primer párrafo de la página 101. Yo, profe. Raúl Guananga.
A ver, nos vamos a ver por acá, ¿con quién? ¿Alguien que no participe mucho? Derek Vallejos, ten la gentileza. Ayúdanos tú con la lectura, por favor. Sí, Las oraciones subordinadas adjetivas cumplen la misma función que tiene un adjetivo en la oración, simple, es decir, modificar el sustantivo. Las proposiciones subordinadas adjetivas modifican un sustantivo de la proposición principal, que toman el nombre de antecedente, porque se ubican antes de la oración. Observa los ejemplos. por favor, chicos, esa palabrita antecedente, subrayenla, vuelvan a subrayar y compréndanla. ¿Sí? Porque es súper importante entender el antecedente, porque como ya sabemos que un sustantivo es esa parte de la oración que nombra a personas, animales o cosas, el adjetivo va de la mano, entonces va a cumplir exactamente la misma función, que es calificarle, darle una cualidad, acompañarle al sustantivo, modificar al sustantivo. Sí, entonces, pero a ese sustantivo que le está modificando, ¿cómo se llama? ¿Puedo leer la pregunta? A ese sustantivo que está modificando estas oraciones subordinadas adjetivas, ¿cómo se llama? Antecedente. Antecedente, Michelle, muy bien. Antecedente, Paul, excelente. Entonces, el antecedente es súper importante de entenderlo. Subrayenlo, vuelvan a subrayar, enciérrenlo en un cuadrito y asimilen por completo esa parte de la oración que se llama antecedente. Es el sustantivo al cual va a modificar esta oración subordinada. Recordemos el prefijo sub, es por debajo, submarino, ¿no es cierto? Por debajo del agua, el subterráneo por debajo del agua. Entonces, estas oraciones subordinadas tienen un orden inferior. El antecedente, que en este momento estamos entendiendo que es ese sustantivo, el cual va a ser modificado, completado, calificado por la oración subordinada por debajo del orden de por debajo, la oración subordinada adjetiva, que cumple exactamente la misma función de un adjetivo, que es calificar al sustantivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, ¿entendido hasta aquí, sí o no? Sí, profe. ¿Hay alguna duda, por si acaso, chicos? No. ¿No? Básico. Las oraciones subordinadas adjetivas modifican al sustantivo, como cualquier adjetivo en una oración. Sí, vamos a ver los ejemplos, por favor. Alguien que nos ayude a leer los ejemplos. Kelly, ten la gentileza, ayúdanos tú. Ya. Las noticias que se transmiten en el radio tienen una gran audiencia. Kelly, ¿cuál es el Ok. antecedente, por favor? Transmiten. Transmitir es un verbo y decimos que el antecedente es un sustantivo, porque el adjetivo es el que le califica, el que le da una cualidad, le modifica al sustantivo y transmitir es un verbo, Kelly. ¿Sí? Radio. ¿Cuál es el antecedente? Radio. No. ¿Cómo reconocemos el sustantivo? ¿Cómo reconocemos el sujeto dentro de una oración? Viendo de quién estamos hablando. En esta oración, ¿de quién estamos hablando? De las noticias. De las noticias. Entonces, el antecedente que va a ser modificado por estas oraciones subordinadas adjetivas es las noticias. Como podemos ver claramente al antecedente noticias, le vamos a agregar otra información con este nexo. ¿Se acuerdan que le dije que la clave para aprender esto son los nexos? Chicos, esas partecitas que parecen pequeñitas, que son pequeñitas, que parecen que no hacen nada, son lo más importante de las oraciones. ¿Por qué? Porque van tejiendo, van uniéndose, van hilvanando, van como un tejido, imagínense, van ahí una con la otra, articulando cada uno de los elementos para tener una información clara, oraciones concretas, precisas, que se entiendan. Entonces, en esta oración, el antecedente es noticias y vemos que ese nexo
que es súper importante porque ese nexo es el que le va a ayudar a esta oración subordinada a ingresar dentro de la oración. Sí, entonces, aquí tenemos el antecedente que es noticias, entonces la oración subordinada adjetiva le va a modificar a las noticias. ¿Qué dice de las noticias? Que se transmiten en la radio. Está agregando una información, le está modificando al antecedente, al sustantivo que se llama noticias, agregándole nueva información por medio de un nexo. Sí, siguiente ejemplo, tengan la gentileza. ¿Alguien? Paul Yo, quería ayudarnos con la lectura. Por favor, Paul, ayúdanos con la lectura de la segunda oración. las mascotas que han sido vacunadas están listas para la adopción. Paul, ¿cuál es el antecedente de esta oración? Las mascotas. Las mascotas, excelentes. Excelente, Paul, muy bien. Tomen en cuenta, la estructura de una oración es súper fácil. Tenemos determinante, o también conocido como artículo, tenemos sustantivo y tenemos adjetivo. Eso es una oración cualquiera. Sí, en estas oraciones subordinadas agregamos un nexo, sí, ese nexo que, o ya vamos a ver algunos pronombres relativos o adverbios relativos a su vez. Esperen, me sale mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan ahí, claro? De nuevo, por favor, es que Profe, se le entrecorta. Ya no, Paul, no me digas eso. Di, por favor, profe, se le va el internet porque no se me entrecorta nada. Por favor, ten la gentileza. Ya, escúcheme. Sí, ya sabía que el internet se me va. Cuando se me va, sabe aquí salir, su internet es inestable. Entonces yo ahí ya digo, stop. Ya, escuchen, chicos. Muy bien. Muchas gracias por las observaciones, jóvenes. Son muy amables y muy gentiles al decirme. Chicos, atentos. Aquí tenemos, ¿qué les estaba diciendo lo último? Que ya me perdí por ese internet que se fue. ¿Qué fue lo último que escucharon? solo oraciones, escuché, no. Ya, bueno, entonces estamos en el ejemplo B, ¿no es cierto? No importa, chicos, muchas gracias. Entonces tenemos aquí el adjetivo. Les estaba contando que en una oración cualquiera tenemos determinante o artículo, sustantivo y adjetivo. Sí, aquí dentro de estas oraciones ocupamos un nexo. Esos nexos son importantísimos, reconocerlos, saber, entender qué es qué función gramatical cumple. Sí, estamos viendo la morfología de las oraciones. Morfología tiene un prefijo que se llama morfo, que significa forma. Estamos estudiando la forma de la oración. Entonces, escuchen, chicos. Las mascotas es el adjetivo sustantivo, el antecedente, y a esta mascotas, ¿qué nos dicen? ¿Qué oración subordinada agrega? ¿Qué información adicional nos proporciona? Es que han sido vacunadas. Las mascotas que han sido vacunadas. Entonces, esa oración tiene un orden, un rango inferior. Siguiente ejemplo, ten la bondad de ayudarnos con la lectura, Michelle. Los periodistas escribieron los reportajes que se publicaron en el diario de la tarde. Excelente, Michelle. ¿Cuál es el antecedente de esta oración? Los periodistas. No. Esa es una oración compuesta, le vemos porque tiene algunos sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos que encontramos dentro de esta oración? Periodistas y los reportajes. Sí, los es artículo. Si digo solo sustantivos, tienes que decir periodistas y reportajes. Excelente, nada más. Entonces tenemos ahí los periodistas y los reportajes. Pero al sintagma, al elemento que lo van a modificar, no es a los periodistas, sino es a los reportajes. Reportajes. Reportajes es el antecedente. Entonces, el antecedente, no, la oración subordinada adjetiva le modifica el antecedente de reportajes. ¿Qué información adicional nos da? Que se publicaron en el diario de la tarde. Estos reportajes, el antecedente de reportajes, nos agrega una información más, esta oración subordinada adjetiva, y nos dice que se publicaron en el diario de la tarde. Siguiente oración, tengan la gentileza de ayudarnos. Ariel Ortiz, por favor. Los docentes prepararon una fiesta para los estudiantes que completaron su tarea. Excelente, Ariel. ¿Cuál es el antecedente en esa oración?
Los docentes y los estudiantes. No. Estudiantes. Tenemos algunos sustantivos ahí, Ariel, ¿no es cierto? Mira, tenemos docentes, tenemos fiesta, que también es un sustantivo, y tenemos estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, de esos tres sustantivos, ¿a cuál está modificando esta oración subordinada adjetiva que dice que completaron sus estudios? ¿Será que los docentes completaron sus estudios? No, los estudiantes. Excelente, Ariel, muy bien. Entonces, no es docentes el antecedente, no es fiesta el antecedente, sino la información adicional. Esa información que está modificando al antecedente, que es estudiantes, nos indica que le realizaron una fiesta a los estudiantes que completaron sus estudios. El antecedente es estudiantes. ¿Sí, Ariel? Sí, Lice. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento de las oraciones subordinadas adjetivas? Sí, está fácil, ¿no es cierto? Un adjetivo, si le entendemos de esta manera, si sabemos claramente que es un sustantivo, chicos, no se confundan. A veces saben poner ustedes verbos en lugar de sustantivo. Ustedes cojan una palabra y si no la pueden conjugar, no es un verbo. Por ejemplo, mascota, yo mascota, tú mascota, él mascota, no hay cómo conjugarlo, entonces no es un verbo. Descartamos que es un verbo y entonces nos queda entender si es un sustantivo. ¿Cómo reconocemos un sustantivo? Un sustantivo, el mismo sustantivo puede ser sustantivo y adjetivo. Estamos viendo la morfología de la palabra. Todo depende del orden en el que esté ubicado la palabra. Atentos con eso. Sí, pero básicamente, si entendemos que es un sustantivo, yo les dije esto para que se entiendan más rápido. Todo lo que podemos dar nombre, por eso existen los sustantivos propios, ¿no es cierto? Que es un nombre, el nombre de una persona. Sustantivo propio es un nombre. O sea, si tenemos a todo lo que podemos dar nombre, lápiz, audífono, frasquito Pizarrón. con alcohol. Miren ustedes a su alrededor. Todo lo que puedan dar nombre, ¿no es cierto? Estilete, Lámpara. Libro. lentes, pelo. Miren lo que está atrás. Barba. Una lámpara, tengo mis horarios. Todo lo que podemos dar nombre. Todo lo que podemos dar nombre es un sustantivo. Entonces, si entendemos claramente que es un sustantivo, vamos a entender claramente que un adjetivo es esa parte que le califica, le da una cualidad. Tenemos el lápiz, este es un color medio azul, nosotros estamos dando una cualidad, una característica, ¿sí? Porque este lápiz de acá también es un lápiz, pero es un lápiz blanco, ya, pequeño. Este es un portaminas. Ya este es un lápiz con mina de grafito. Y entonces tenemos diferentes características, diferentes cualidades. Entonces, un adjetivo es el que califica al sustantivo. Y sustantivo es todo lo que se puede nombrar. Entendido esto se les hace súper fácil. Entonces, ¿por qué? Porque las oraciones subordinadas ya las entendemos que subordinadas tienen un prefijo, sub que es por debajo, subterráneo, submarino, ¿no es cierto? Subcutáneo, debajo de la piel. Entonces, tienen un rango inferior, ¿no es cierto? Entonces, entendido eso, vamos a ver el punto 2 de la página 101 y tenemos aquí algunos pronombres relativos y algunos adverbios relativos. Chicos, pondrán su nombre y su apellido todos en el chat para registrar la asistencia del día de hoy. Por favor, que al final les voy a mandar un link para que ustedes vean un video, nada más. Lo miren al video, entienden y nada más. Esa es la tarea del día de hoy. Sí, ya les voy a mandar el link, luego de que entendamos esto. Entonces, chicos, tenemos algunos pronombres. Miren en todos estos ejemplos, hay un elemento que coincide en todas esas oraciones, A, B, C y D. ¿Cuál es? Miren las oraciones, A, B, C y D, y digan, ¿cuál es el elemento? ¿Cómo? ¿Nexo qué? Excelente, existe el nexo que. En las 4 oraciones existe el nexo que. Este nexo es un pronombre relativo. Atentos con esto. Esto ya deben saber ustedes. Cuando van con tilde, estos pronombres se vuelven pronombres interrogativos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
va en 3 signos de pregunta y siempre van con tilde. Estos pronombres relativos son átonos, no tienen tilde, ¿sí? Entonces, atentos. Aquí tenemos algunos pronombres relativos como qué, cuál, quién, cuyo. Son átonos y no llevan tilde. Al contrario de los pronombres interrogativos cuando hacemos preguntas. Sí, esos sí llevan tilde. Las preguntas toda la vida van a llevar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién es, quién, van a llevar tilde. Esos pronombres sí interrogativos llevan tilde. Esos pronombres relativos no llevan tilde. Atentos con eso. Sí, tenemos algunos adverbios. Ya vamos a ver a posterior las oraciones subordinadas adverbiales. ¿Sí saben qué es un adverbio o no? ¿O no se acuerdan muy bien? Casi no nos acordamos. No se acuerdan muy bien. Atentos, chicos. Un adverbio es esa parte de la oración que le modifica un verbo, que le modifica a otro adverbio. ¿Sí? Entonces, pero entendamos de esta manera. Esa es la definición clásica, ¿no es cierto? La definición que nos dice la RAE. Pero un adverbio es esa parte que nos indica lugar, tiempo, modo. Sí, es esa partecita de la oración que nos indica el lugar, o el tiempo o el modo. ¿Sí? Dentro de la oración, por ejemplo, tendremos una evaluación mañana, ¿no es cierto? Ese mañana nos está indicando una fecha, un tiempo excelente. El deber estuvo muy bien, ¿no es cierto? Nos está indicando que el deber estuvo, el adverbio estuvo bien, ¿no es cierto? Estuvo malo. Por ejemplo, cuando decimos arriba, cuando decimos abajo, ¿no es cierto? Estamos indicando un lugar específico. Entonces, un adverbio es esa parte que puede modificar un verbo a otro adverbio y que básicamente nos da información de lugar, de tiempo y de modo. Sí, básicamente eso es un adverbio. Entonces, chicos, tenemos aquí algunos adverbios relativos como son el dónde, cuándo, cómo. Recordemos que estos son átonos, no llevan tilde a diferencia de los adverbios o los pronombres interrogativos, que cuando lo utilizamos en una pregunta, necesariamente, obligatoriamente, van con tilde. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos relativos cuando que ya les articulamos con una preposición o le anexamos un artículo y ya tenemos el qué, la qué, de quién, con el qué, por el cual. Sí, atentos, pero básicamente tenemos los mismos pronombres anexados a un artículo. Sí, chicos, aquí tenemos dos oraciones. Les voy a leer yo, tengan la bondad. La ciudad que visitamos tiene muchos atractivos. Los materiales con los que construyeron la iglesia son muy durables. Ustedes tienen abajo dos espacios para que realicen. Esperen, ahí se fue el internet un ratito. ¿No es cierto? Escuchen, aquí tenemos dos líneas para que ustedes realicen dos oraciones ocupando una, el pronombre relativo que, y otra, ya articulado o anexado un artículo o una preposición con el que, la que. En este momento desarrollemos, por favor. ¿Sí? Una oración con el pronombre relativo que y la otra con un artículo y el pronombre. Por favor, ¿qué es lo que tenemos que entender? Miren el ejemplo. La ciudad. Tenemos artículo o determinante y un sustantivo. Ustedes pongan el sustantivo que ustedes quieran. Artículo y sustantivo, pongan el nexo al adverbio, el pronombre relativo que y el complemento. Sí, por favor. Y leemos esas oraciones. Por favor, Katrina, ¿nos ayudas tú? La segunda oración nos ayudas tú, Anael Méndez, por favor. Ariel, ¿qué pasa? Lisa, puedo ir al baño, me estás en sangre. Vaya. A ver, Katrina, por favor, ayúdanos con tu oración. La granja que visitamos está muy. Katrina, utiliza otro verbo, porque en el ejemplo ya está. ¿Qué visitamos? Utiliza otro verbo.
¿Sí? La granja que construimos está bien, está bien, está La bonita. granja que construimos es muy amplia, es enorme, ¿no es cierto? Excelente, Katrina. Solo falta un poquito de, de soltarse, porque este tema de las oraciones no es complejo, es divertido más bien. A ver, Anael Méndez, la oración con el artículo y el relativo. Méndez, ayúdanos, por favor. El asilo que visitamos tiene muchos ancianos. Siguen con el verbo visitamos. Cambien, ustedes generen, piensen, pongan otros verbos. A ver, Derek, ayúdanos tú. La comida que hay en el restaurante es muy buena. La comida que hay en el restaurante. No veo el relativo ni el artículo. La comida que hay en el restaurante no está. A ver, Michelle. Era tan linda que todos se daban dos vueltas para mirarla cuando pasaba. ¿En dónde está lo que estamos estudiando, Michelle? Yo me perdí ahí porque lo que decimos, lo que dijimos, tenemos que tener determinante, sustantivo, y tú empiezas con un verbo. A ver, ayúdanos tú, Córdoba Mateo, por favor, con tu oración. Las casas que vimos son muy pequeñas. Las casas que vimos, sí, esa está en concordancia con el primer ejemplo. Ahora tenemos que estar con una preposición o con un artículo. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar, por favor? No es Yo, difícil. profe, A ver, Paul. el parque que fuimos estaba muy divertido. Al parque que fuimos estaba muy divertido. Sí, muy bien, Paul, pero no tenemos el artículo o la proposición. Yo les voy a hacer una oración. Los estudiantes con los que trabajo son excelentes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es sencillo hacer una oración, súper fácil. El esfero con el que escribo se me perdió. Se me dañó. Sí, es súper fácil hacer una oración. No sé, lo que tenemos que pensar es el antecedente. O también... A ver, Michelle, dale. Los libros que leo son muy divertidos. Los libros que leo son muy divertidos, sí, pero estamos haciendo ahorita el ejemplo con la preposición o con el artículo. Los libros con los que trabajo, con los que me divierto, son muy grandes, son muy extensos. Sí, Michelle. Ya, chévere, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Sí o no? No, profe. ¿Listo? ¿Segurísimos? Chicos, a semejanza del ejemplo anterior, ¿no es cierto? Que hemos visto aquí el ejemplo que dice primerito el artículo o determinante, sustantivo, y luego el pronombre relativo. Y en el otro ejemplo, el pronombre relativo con una preposición o con un artículo, ustedes tienen que desarrollar la página 102, por favor. ¿Sí? ¿Tiene alguien alguna duda? Jóvenes, atentos, no hay que perderse. Esto es súper sencillo si lo trabajamos, pero lo entendemos en realidad qué es lo que estamos haciendo. No es que hacemos una oración cualquiera y ya. Entonces, ustedes leen el ejemplo. ¿Sí? En la siguiente página, 102. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Es la misma estructura. Los es un artículo o determinante. Científicos, el antecedente, que también es el sustantivo. Los científicos. Miren, aquí tenemos una preposición con y tenemos
un relativo quiénes, ¿sí? Entonces, artículo, sustantivo, también antecedente, tenemos los pronombres y el complemento. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que tenemos que hacer, chicos? No, profe. ¿Qué tenemos que hacer, Michelle? Tenemos que, con la palabra quién, Tenemos que con la palabra quién me quedé sin oración subordinada. Atentos, chicos, tenemos que desarrollar la página 102. Atentos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leer los ejemplos, analizar los ejemplos, ver la estructura del ejemplo y desarrollar nuestros propios ejemplos. Sí, vemos claramente que en todos está artículo, sustantivo, que también es el antecedente al cual lo vamos a modificar, ese sustantivo antecedente que lo vamos a modificar. Tenemos el nexo. Atentos, que aquí hay diferentes tipos de nexo. Aquí está quién, cuál, cuyo y algunos adverbios. ¿Sí? Hacemos eso y desarrollamos la página 102. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda por si acaso? ¿Alguien, amigos queridos, alguna duda por si acaso? Amigos, no me dejen. No, profe. No me dejen. No, profe. Solo, por favor, que sufro de soledad. A ver, espérense, ahorita les voy a mandar este link para que vean el video. Entonces, tienen que desarrollar la página 102 y solo ver el video. Nada más. No estarán diciendo, profe, ¿qué más hay que hacer? No, mentira, digan nomás. Pregunten con toda confianza, que para eso está el profesor, porque después me están preguntando a 9 de la noche. Espérense, que este no se apure, internet. Aquí está, escuchen, chicos, esperen un ratito. Atentos en el chat. Les voy a mandar ese link, por favor, todos cópienlo, ábranlo y miren el video. Nada más. Desarrollamos la página 102, que tenemos que hacer oraciones subordinadas, adjetivas. Sí, ya entendimos lo que es un adjetivo, entendemos que es un sustantivo y tenemos que ver el video. ¿Tienen alguna duda por si acaso, chicos queridos? Profe, no llega el link. No llegué el link, profe. Profe, no llega. Solo para Ariel Ortiz. El link. Sí, muy bien. Para todos en la reunión. Ahí fue. Ahí miren, revisen si les llegó. Sí, profe. Sí, profe, ya llegó. Eso, amigos queridos, por favor, mírenlo detenidamente el video. Detenidamente. Nada más. No tienen que realizar algún organizador gráfico ni nada más. Ver el video y desarrollar la página 102. Sí, amigos queridos.